Este documento de aprendizaje es clave para la educación integral, estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Es un documento que presenta justamente pues la forma, ¿verdad?, en la que la SEP a nivel federal pues considera que debemos nosotros como docentes abordar, intervenir, trabajar, atender las necesidades que presentan los alumnos con discapacidad o con estas condiciones que pues requieren o hace que requieran los niños algunos apoyos adicionales. En este documento se aborda específicamente el capítulo 1, que es el contexto y principios de la inclusión, donde algunos elementos que vamos a nosotros a revisar, pues son los fundamentos jurídicos en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, el fundamento teórico, de manera muy específica también nos vamos a abordar, a revisar la transición de la educación especial a la educación inclusiva, que como ya les había comentado, es un tema que ya habíamos visto, que ya habíamos revisado, como la educación especial es un antecedente, es como un pasito para poder lograr, para poder avanzar a lo que es la educación inclusiva, al modelo de educación inclusiva. Vamos a revisar a qué se refiere, a cómo se define el currículo inclusivo y flexible, también como pues una característica de esta educación inclusiva, los principios clave de la educación inclusiva, las características de las escuelas inclusivas y lo que son las prácticas inclusivas con sus elementos, ¿verdad? Con estas características que justamente nos permiten a nosotros ubicar a qué se refiere cuando se dice que es una práctica inclusiva ya de manera concreta en el trabajo en el aula. Decíamos, ¿por qué es obligatorio? ¿Por qué es obligatorio que la escuela se transforme? Efectivamente, vamos a ver que la escuela no puede estar estática, ¿sí? Pero más allá de una cuestión teórica, ¿sí? El cambio y la transformación va a responder a un planteamiento de ámbito jurídico, ¿sí? También pues es una cuestión de ética, una cuestión moral, una cuestión económica, ya lo habíamos hablado, pero principalmente ahorita vamos a revisar el ámbito jurídico. Y en el ámbito jurídico, en lo que es el contexto, a nivel de contexto internacional, en este documento, pues nos trae a colación, ¿verdad?, como los fundamentos que sustentan esta estrategia se basa en el artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues establece que todos somos iguales ante la ley, sin que haya distinción y en contra de toda discriminación. También hace referencia al artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se dispone que los derechos de todos los niños pues se deben de respetar, sin que haya excepción alguna, ¿sí? Y se incluye en sus artículos que los niños con discapacidad pues tienen el derecho de poder disfrutar de una vida plena, de una vida en la cual se asegure su dignidad y que se les permita llegar a la autonomía y con esto facilitar pues la participación a la cual tienen derecho de manera activa en su comunidad. Y en esta misma convención, pues ya nosotros hemos revisado cómo se establece como una obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad, a los niños, ¿sí?, de toda discriminación.
Entonces, hay una obligación cuando nuestro país, cuando el Estado mexicano participa en esta convención y firma, pues se compromete a cumplir con todas estas medidas que se han establecido en la convención. Entonces, no es por parte nuestra, al ser pues trabajadores, al ser servidores, ¿verdad? Que estamos al servicio del Estado, pues nosotros somos parte de los actores que debemos de cumplir, ir cumpliendo, ir haciendo efectivo este compromiso al cual pues se compromete el Estado y se establece como una obligación del Estado. En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue una convención pues que se firmó, ¿verdad? Se promovió por parte de la ONU. También México participa y en esta convención se establece que quienes participaron, los estados partes, a los que se les denomina estados partes, deben asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles. Ajá. Que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás, que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación y que se brinden medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Entonces, esta convención pues es de suma importancia, ¿verdad? O sea, el Estado se comprometió, firmó desde el 2007 que todo esto, pues el Estado lo iba a promover, lo iba a proteger e iba a asegurar que las personas con discapacidad pudieran acceder a estas condiciones de igualdad, de derechos y de libertades para todas las personas que presentaran alguna discapacidad. Entonces, en el año 2014, fíjense, esto fue en el 2007, en el año 2014, México presenta por primera vez un informe, ¿sí? El informe acerca del cumplimiento, ¿no? De las medidas que ha adoptado México para el cumplimiento de este compromiso en el cual pues él participó. Y en ese informe, en respuesta ante ese informe, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emite diversas observaciones y recomendaciones para el Estado mexicano. Entonces, pues de ahí que esas recomendaciones y esas observaciones que le hace la ONU, pues tiene que mover al Estado mexicano para que responda ante esas observaciones que se le han hecho. De esas recomendaciones, las principales en materia educativa tienen que ver con la necesidad de crear un sistema inclusivo en todos los niveles de educación, ¿sí? Y que también se desarrollen los ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y de la formación adecuada de los maestros. Entonces, esas son las principales recomendaciones que se mencionan en este documento y que justamente en función de esas recomendaciones, en respuesta a esas observaciones y recomendaciones que se hicieron en el 2014, pues el Estado mexicano se da la tarea de replantear la intervención, la atención educativa que se le está proporcionando a los alumnos con discapacidad. Adicionalmente, también pues está la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible, que considera la equidad y la inclusión educativa como centro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ¿no? Que ya este objetivo ya lo hemos revisado también con antelación.
Este objetivo número 4, el objetivo de desarrollo sostenible 4, establece garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Y en ese mismo objetivo incorpora una meta que establece garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad, a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional. Entonces, esta pues es un objetivo que se establece en esta agenda, por lo tanto, pues el Estado, ¿verdad? Tiene también que dar respuesta porque la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, da seguimiento a los países respecto al cumplimiento que se está dando a estas metas y a estos objetivos que se han establecido como parte de la Agenda Mundial 2030. Entonces, este es nuestro ámbito internacional, ¿sí? México no es una isla, no está separado del mundo, y entonces México participa en una diversidad de convenciones, de acuerdos que se van logrando a nivel internacional en respuesta de una serie de necesidades que se detectan, ¿verdad? Y pues nosotros como parte de lo que es el sistema de educación, pues tenemos también que ir transformando nuestra práctica en respuesta a estas recomendaciones, que no es nada más que el Estado, porque se le ocurra, ¿no? Ahora está modificando, sino está respondiendo, podemos analizar esto, pues está respondiendo a unas observaciones y a unas recomendaciones que se le hicieron desde el 2014 por parte de la ONU. Bueno, y entonces, en respuesta a esas recomendaciones y esas observaciones, pues podemos ver también en el ámbito nacional que pues se hacen modificaciones, ¿no? Todo tiene que estar en armonía, todo tiene que estar muy bien legislado, y entonces a nivel nacional, pues también se establecen ciertas modificaciones que vamos a revisar y otras que ya estaban, ¿no? Que ya existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya estaba establecido que todas las personas gocemos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Eso está establecido en el artículo 1, ¿verdad? Y en ese mismo artículo, pues se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra forma, ¿verdad?, que atente contra lo que es la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y en el artículo tercero donde está establecido todo lo que tiene que ver con la educación, pues está más que claro, ¿no?, que está en armonía. De hecho, pues la inclusión se vuelve un criterio, un criterio que es un criterio que atraviesa todo lo que todas las acciones, todo lo que se planee, todo lo que se diseñe, todo lo que tenga que ver en materia de educación, es uno de los criterios que debe de orientar las diferentes decisiones, es la inclusión. Entonces, en este artículo tercero, pues está establecido que la igualdad, ¿verdad? La igualdad de derechos para todos, y que pues todos tenemos este derecho a recibir una educación, y además pues una educación que no sea una educación elitista, sino es una educación en igualdad de derechos, es una educación que debe de tender a desarrollar armónicamente todas las facultades que tenemos como seres humanos,
que debe de luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los prejuicios, y contribuir a una mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos. Entonces, pues tenemos en el marco nacional toda una justificación, ¿verdad? En la Ley General de Educación, nosotros vamos a revisar en la segunda diapositiva los artículos del 61 al 67. Ya no vamos a revisar el artículo que viene en el documento, que es el artículo 41, porque ese artículo ya se modificó. Entonces vamos a revisar específicamente lo que se establece en los artículos del 61 al 67, en donde se establece el criterio de la inclusión. En este mismo documento vamos también a revisar que otro referente a nivel nacional es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 36, 37, 39, 54 y 57, donde pues ya hemos revisado estos derechos. Se establece el derecho de la igualdad sustantiva, el derecho al acceso, al mismo trato, a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, pues las autoridades federales y estatales deben garantizar la igualdad sustantiva mediante acciones encaminadas a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad en el acceso y la igualdad de oportunidades a los derechos. Esa es una obligación que tiene el Estado. Y por lo tanto, pues las autoridades tienen que garantizar que se dé esto. También la ley establece el derecho de inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a que vivan incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que los demás, no que tengan un ambiente diferente, no que sean distinguidos en otros espacios, sino que estén en igualdad de condiciones que los demás. Y en ese sentido, bueno, también pues las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, están obligadas a implementar medidas orientadas a nivelar, ¿sí? Y a incluir, así como acciones que consideren los principios de participación e inclusión, respetando las diferencias y promoviendo la aceptación de las personas con discapacidad, además de fomentar la inclusión social y establecer el diseño universal de accesibilidad. En esta misma ley, pues nosotros ya sabemos que la negación de los ajustes se considera discriminación. Y por último, tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en donde pues igual se señalan que las acciones afirmativas que se implementen incluyan aquellas que favorezcan el acceso, la permanencia y la promoción de personas que pertenezcan a grupos en situación de discriminación y subrepresentados. Entonces, este es el marco jurídico que sustenta lo que es la estrategia de inclusión que presenta la SEP. Ok. En el fundamento teórico, vamos a revisar el fundamento teórico. Permítanme. Ok, seguimos.
perdón, antes de entrar al fundamento teórico, vamos a revisar el capítulo 8 de la educación inclusiva. Este es el capítulo 8 de la Ley General de Educación que les decía. En este capítulo 8 vamos a revisar los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67. Ustedes, estos artículos ya los hemos revisado. De manera muy general, nada más vamos a recordar que en estos artículos, pues se establece, ¿verdad?, la obligatoriedad de identificar y prevenir, así como reducir las barreras que presentan las personas que tienen alguna situación o que viven en alguna condición de vulnerabilidad. Y que se deberán de eliminar, pues, todo tipo de prácticas discriminativas, excluyentes, segregadoras, y se trata, ¿verdad?, de valorar la diversidad adoptando un sistema que responda con equidad. Entonces, esto es lo que se establece en la Ley General de Educación y pues debemos de proporcionar a las personas con discapacidad las posibilidades de aprender y de poder también desarrollar habilidades para la vida, porque ya hemos visto, ya lo hemos hablado, que las personas con discapacidad van a requerir algunos apoyos específicos y requieren también algunas modificaciones, algunos ajustes en la currícula para que podamos apoyarles, para que podamos contribuir, favorecer que ellos sean autónomos y puedan desarrollarse, puedan desempeñarse de manera adecuada, de manera funcional en la vida en general. Y también se establece el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales, ¿sí? O que enfrenten VAP. Que se deben de también, la SEP debe de establecer mecanismos, que ya estos mecanismos también los revisamos cuando revisamos los criterios de acreditación, promoción y certificación. Entonces, desde aquí se establece que se deben de establecer esos mecanismos para los casos específicos de los niños que reciben una educación especial y que se debe de identificar y atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes. Esto es lo que establece la Ley General de Educación en su capítulo 8. Respecto al fundamento teórico, uno de los documentos en los cuales se basa este modelo, esta estrategia, se fundamenta en la Declaración de Incheon de la UNESCO. Esta declaración que se emitió hace referencia a que la educación inclusiva está orientada a garantizar cuatro aspectos, ¿verdad? Ya esto también ya lo hemos visto. Es el acceso, la permanencia, no solamente la permanencia, la participación y también el aprendizaje. Ajá. Esta declaración es la que establece esto, ¿no? Entonces, la educación inclusiva que garantice el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos. Y con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Esto se va a realizar mediante la puesta en práctica de una serie de acciones que están dirigidas a eliminar o minimizar las barreras para la participación y el aprendizaje. Estos obstáculos pueden surgir de la interacción entre los estudiantes y sus contextos. Ya sabemos que las barreras no están en las personas, sino que pueden surgir en la interacción de las personas y sus contextos donde se desenvuelve. Sí, es decir, en la interacción entre los estudiantes y, por ejemplo, las personas con las que se relaciona, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas.
La educación inclusiva sustenta y favorece la conformación de la equidad, la justicia, la igualdad y la interdependencia, lo que asegura una mejor calidad de vida para todos. Entonces, en este sentido, el concepto de educación inclusiva, pues, no se refiere de manera exclusiva al tipo de relación que deben recibir las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, a la población indígena o aquellos que pertenecen a algún otro grupo vulnerable. Ya sabemos que la educación inclusiva entonces tiene que ver con fomentar una comunidad educativa en donde la diversidad es valorada, ¿sí? Es apreciada, ¿sí? Como la condición prevaleciente. Entonces, educación inclusiva tiene que ver con valorar la diversidad, apreciar la diversidad como una de sus principales condiciones que van a prevalecer en este tipo de educación. Y esta educación inclusiva busca generar igualdad de oportunidades para todos, mediante lo que es la eliminación de las barreras, tanto arquitectónicas como sociales, normativas o culturales, que limitan la participación o aprendizaje en el sistema educativo. Entonces, recordemos que no es lo mismo la educación inclusiva y la educación especial. Hay una diferencia muy marcada. La educación inclusiva está orientada hacia crear políticas educativas de manera transversal e intersectorial que atiendan a la diversidad de acuerdo a las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? En donde todos los ámbitos del sistema educativo se deben de involucrar. Por su parte, la educación especial se refiere a la atención específica de una población, ¿sí? Que está muy bien determinada y que es una población que que recae principalmente la atención, la responsabilidad, pues, ¿verdad? Se la dejan, no debería de ser así, pero principalmente recae sobre los servicios de educación especial. Entonces, es un modelo diferente que nosotros ya habíamos revisado. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, esta diferencia entre lo que es la educación inclusiva y la educación especial. La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad con equidad, ¿sí? Educación de calidad con equidad implicaría, pues, dar a los niños, dar a los estudiantes de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Cuando hablamos de equidad en materia educativa, implica lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y poder entonces alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Y para ello, pues, se plantea, la UNESCO plantea 3 niveles de intervención. Tenemos estos 3 niveles, que es la equidad en el acceso, la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos, y la equidad en los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de equidad en el aprendizaje, pues significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, que todas las personas, independientemente de sus condiciones, de sus características, tengan la misma oportunidad para ingresar a los diferentes niveles. Que no haya distinción, que no haya restricción por tener alguna característica.
El segundo nivel de intervención es equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Entonces, después de ese primer nivel de acceso, pues viene el que en las escuelas se cuente con los recursos materiales y pedagógicos, además del personal capacitado, ¿sí? Para poder brindar la atención pertinente que requieren estos estudiantes a los cuales pues ya tienen este primer nivel de acceso, ¿no? Entonces, también incluye involucrar a todos los alumnos utilizando un currículum flexible y pertinente. En el tercer nivel de intervención, pues implica, ¿verdad?, que haya equidad en los resultados de aprendizaje, ¿sí? Y se refiere a que todos los estudiantes logren aprender. Entonces, recordatorio, ya lo habíamos revisado, es los niveles de intervención que tiene que ver con la educación inclusiva, implica acceso, o sea, te doy acceso en igualdad de oportunidades, pero no solo es el acceso, también trabajo, ¿verdad? Hago que los recursos y la calidad de los procesos puedan ser acordes a las necesidades de los alumnos, y para ello, pues debo de contar con esos recursos materiales, pedagógicos, personal y además un currículum flexible y pertinente. Y tercer nivel, repito, ¿sí?, que todos los estudiantes logren aprender de manera equiparable, desarrollando sus capacidades y talentos propios. Entonces, la equidad no debe limitarse a que todos puedan acceder a la educación, sino que también debe generar ambientes de aprendizaje en el cual todos los estudiantes deben ser protagonistas de su enseñanza. Esos son los 3 niveles de intervención que pues sugiere la UNESCO, ¿verdad?, que nosotros sigamos. Después vamos a tener unas definiciones que ya las hemos nosotros revisado, tenerlas nada más en cuenta, ¿verdad? Aquí empieza a abordar lo que es la población que pues siempre ha sido atendida por educación especial y que también se hace mención en esta estrategia. Los alumnos que presentan alguna discapacidad, considerando aquellos alumnos, ¿verdad?, que son aquellos que por alguna razón, congénita o adquirida, tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, y esta deficiencia puede ser permanente o puede ser temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueden impedir su participación, su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Los alumnos con aptitudes sobresalientes, nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes, pues son aquellos que son capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo en el cual ellos se desenvuelven en alguno o más de los siguientes campos del quehacer humano, que puede ser el científico-tecnológico, el humanístico-social, el artístico o de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades educativas específicas de acuerdo a su aptitud sobresaliente, van a requerir de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades satisfaciendo sus necesidades e intereses en beneficio propio y de la sociedad. Y se consideran 5 tipos de aptitudes sobresalientes: la intelectual, la creativa, la socioafectiva, la artística y la psicomotriz. Los alumnos con otras condiciones, ¿sí?, tenemos entre este grupo a los alumnos que pudieran presentar un trastorno del espectro autista, conocido como TEA, o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Ahora, vamos a analizar este
estas diapositivas. El enfoque promotor de la educación inclusiva, ¿verdad? Como teniendo como antecedente la integración educativa. Yo creo que a estas alturas nosotros tenemos ya muy claro el por qué hacer este cambio de educación, de la integración a la inclusión, ¿verdad? Pero revisando un poquito lo que son los datos que vienen en el documento, yo me fui a otros datos un poco más actuales que fueron informados, fueron reportados en el ciclo escolar 2018-2019, ¿sí? Y entonces vamos a revisar que del total de escuelas, fíjense que cómo llama la atención esto, cómo es tan impactante, ¿no? Vemos que únicamente tenemos 4.527 servicios, o sea, 4.527 escuelas tienen USAER, ajá, a nivel nacional. 4.527, o sea, y 1.667 SCAM. Tenemos en total 6.192. Pero imagínense, o sea, esta cantidad para cuántas escuelas, ¿no?, que existen a nivel nacional. Tenemos un total de 136.475 escuelas en educación básica. Ajá. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? A ver, sus matemáticos, ¿qué porcentaje tenemos de escuelas con USAER? Tenemos 136.475 escuelas y solamente 4.527 servicios, 4.527 USAER. ¿Qué porcentaje es de escuelas? A ver, matemáticos, ¿qué porcentaje es? Claudio, ¿qué porcentaje es? ¿Podría pasar la otra diapositiva, Mesa? $136.475 escuelas. Caray. El 3%, como el 1%, ¿no? 3.31%. Así es. En el documento se dice que el 10%. Ajá. Pero haciendo ahora sí que nosotros las operaciones, los cálculos, el 3% de todas las escuelas tienen USAER. Ajá. Entonces es impresionante cuántas personas, cuántas escuelas pues no cuentan con este apoyo, ¿verdad? Y cuántas escuelas, estamos hablando de que a nivel nacional, estos son los servicios disponibles si nos quedamos en el modelo, y me duele porque yo soy de educación especial, ajá, o sea, si nos quedamos como estamos ahorita, que para que acepten, ¿no? Para que den el acceso a las escuelas, dice, es que tiene que tener USAER. ¿Cuántas escuelas están disponibles para esos niños que presentan discapacidad o que presentan alguna otra condición que de alguna manera impacta en el aprendizaje? Entonces, pues comprendemos cómo los familiares que tienen hijos, ¿verdad? Niños con alguna condición de este tipo, pues realmente sufren y realmente batallan, ¿no? Para poder encontrar una escuela. Entonces, pues en la cantidad, por eso la recomendación a nivel internacional, ¿verdad? Las observaciones, tienes que avanzar en un modelo de inclusión, porque si nos quedamos así, o sea, realmente vamos a poder atender las necesidades de los niños.
tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces, recordemos uno de los principios de la educación inclusiva que están establecidos, que ya habíamos revisado en un anterior documento, es el principio económico, ¿no? Entonces, donde decíamos que pues es muy caro, ¿no? Es mucho más caro brindar una atención bajo el modelo de la integración que bajo el modelo de la inclusión. Entonces, pues es una realidad, ¿no? Que si lo vemos así fríamente, pues ¿cuántas escuelas disponibles hay para los alumnos con discapacidad o con alguna situación de este tipo? ¿Y cuántas escuelas están, verdad? Tenemos a nivel nacional y que pueden ser parte justamente de esta atención a la cual tienen derecho los niños de poder recibir una educación de calidad, pues cercana incluso a su domicilio, ¿no? Nada más como dato para que lo reflexionemos. Bueno, entonces, pues se trata de avanzar, dice el documento, ¿verdad? Dice la propuesta, la estrategia. Se trata de avanzar hacia un modelo inclusivo para los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación. Y ello implica, pues, eliminar modelos segregadores en los que estos alumnos únicamente, ¿verdad?, tienen opción de recibir educación en centros educativos específicos, concretos, con maestros especialistas y utilizando un currículo, métodos y materiales específicos. Se refieren a los CAM. O sea, va a ir eliminando estos modelos más de tipo segregador, dice. Y abandonar paulatinamente, vamos a poner atención, porque esto trasciende mucho. Abandonar paulatinamente el modelo de USAER, el modelo de atención de educación segregada en escuela regular. Tanto en la identificación de las necesidades, la atención educativa, la evaluación de los logros de aprendizaje, los apoyos necesarios, así como en el cuidado de estos niños, pues lo anterior lo ejerce mayormente el personal de educación especial. Entonces, pues plantean que se debe de paulatinamente abandonar este modelo. Y se trata entonces de impulsar modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus propias condiciones, sea quien identifique y atienda a estos alumnos, a los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. En los contextos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los agentes, ¿sí?, o sea, sus maestros, todos los que son parte de la escuela, sean quienes van a participar y ofrezcan los apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran los alumnos, para que cada uno logre su pleno desarrollo, fomentando así una escuela para todos y para cada uno. Luego entonces, por eso ahora comprendemos el por qué justamente esta estrategia, estos contenidos de inclusión, pues han estado siendo, o sea, es un bombardeo, ¿verdad?, sobre educación inclusiva, inclusión para todos, en todas las escuelas, porque se está impulsando este modelo de atención diferente. Y bueno, pues yo creo que ante todo lo que se ha estado presentando, ¿verdad?, no se puede tener este cambio drástico, y pues sí se menciona en la estrategia que este modelo inclusivo no elimina la opción del CAM, pero esa opción del CAM para las niñas, niños y adolescentes que
por su condición de discapacidad, requieren adecuaciones y apoyos no solo más especializados, sino permanentes, que la escuela regular no puede asegurar. Entonces, para que esta educación en el CAM se dé, ¿sí? El personal que labora en el CAM, ¿sí? No es nada más de que vayan y lo quieran inscribir y ya, no puede ser así tan fácil porque están impulsando un modelo diferente de atención. Entonces, el personal que labora en los CAM, en conjunto con las familias de los alumnos con discapacidad, deben asegurarse que no pueden incorporarse a una escuela regular. Ajá. Entonces, tienes que justificar, tienes que fundamentar por qué ese niño no puede incorporarse a la escuela regular. No es nada más de que vayas y lo inscribo porque quiero, ¿no? Sino que la primera opción debe de ser la escuela regular. Y si por algún motivo, porque los apoyos que requiere el niño son permanentes por su condición que requiere apoyos significativos, ¿sí? Entonces, se valorará. Si realmente esos alumnos no se pueden incorporar a la escuela regular y que es el CAM la mejor opción para ellos. Por lo tanto, la educación inclusiva, pues, no es responsabilidad de nada más de un grupo, nada más del director, o nada más del maestro, no. Se mira a la educación inclusiva como responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad escolar, tanto de directores como de maestros, así como de personal administrativo y también de los papás, porque los papás también participan. Los papás también pueden decir, no estoy de acuerdo en que me lo manden a un CAM, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que mi hijo puede estar en la escuela regular. Y entonces, ahí tiene que ser una responsabilidad compartida entre los diferentes actores que participamos en la educación del alumno con discapacidad o con alguna otra condición, como las que ya mencioné. Entonces, nos presentan esta tablita de la transición de la educación especial a la educación inclusiva, en donde pues vamos viendo que pues es un paso adelante la inclusión. En la integración, pues se ubica a los alumnos en las escuelas en las cuales los alumnos son los que tienen que adaptarse a la enseñanza y a los aprendizajes esperados, a los aprendizajes que ya están ahí establecidos, ¿sí? Así como a la organización de los propios aprendizajes, ¿no? Acoge a alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben de ser integrados. Eso es la integración. Contempla que el problema está en el alumno. O sea, es el alumno quien tiene, pues, dificultades para aprender. Tiene dificultades de conducta. Es el alumno quien presenta los problemas. Lo que requiere, pues, de adecuaciones especiales al sistema. El alumnado es diferente, o sea, el alumnado que es diferente se inscribe dentro del grupo normalizado. Y para atender sus diferencias, ojo, se diseñan programas o actividades específicas para estos. Es decir, una especie de propuesta curricular adaptada, ¿no? O sea, acabamos de ver la propuesta curricular adaptada, lo que son las estrategias específicas. Entonces, ese es el modelo de integración, pero pues se trata de avanzar hacia un modelo de inclusión, que un modelo de inclusión
que se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. En este modelo inclusivo, pues se busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, sus necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. Y también busca eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todos los alumnos. Entonces, la educación inclusiva se relaciona con, otra vez, ya lo hemos visto otra vez, recordarlo, se relaciona con acceso, permanencia, participación y aprendizaje. En este modelo educativo, ¿verdad? Se plantea que es el propio planteamiento curricular el que debe apegarse a la visión inclusiva. Ajá. Por eso en la construcción de este modelo educativo 2017 vamos a encontrar una flexibilidad. Ajá. Nosotros ya revisamos cómo está presentado los aprendizajes esperados y vemos que hay una gradualidad y que hay una vinculación entre los niveles. Entonces, en este modelo educativo 2017 responde a este modelo de inclusión. Entonces, pues es planteado, ¿verdad? De tal forma que desde el diseño hasta la operación que se va a dar de manera cotidiana en las aulas, se sienta, se aterrice esta visión, se aterricen estos principios que están establecidos en lo que es el modelo inclusivo, ¿sí? Desde los planes y programas que se concreten en aprendizajes esperados también. Ajá. Las prácticas y los métodos, los recursos, también hasta los ambientes. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con el modelo, ajá, deben de obedecer a la lógica de la equidad y la inclusión. Entonces, el planteamiento, el diseño, la intervención, los planes y los programas, los aprendizajes que nosotros vamos a ir concretando, las prácticas que vamos estableciendo, los métodos que vamos a ir también nosotros llevando a cabo, los recursos que vamos a estar utilizando y el ambiente que vamos a ir creando para que aprendan los niños, todo debe de estar permeado, debe de obedecer a esta lógica de equidad y de inclusión. Entonces, pues, ¿qué significa? Pues significa que el planteamiento curricular debe de ser inclusivo y flexible. Debe ser suficientemente flexible para que, aunque tenemos un marco nacional, ¿verdad? Tenemos un plan y programas establecidos a nivel nacional, cada escuela tiene la posibilidad de poder fomentar procesos de aprendizaje que consideren las distintas necesidades y los contextos de los estudiantes que asisten a su escuela. Y poder entonces, de esta manera, al tomar en cuenta estas necesidades y contextos, poder encontrar la mejor manera de desarrollar el máximo potencial de nuestros alumnos. Se trata entonces de transitar de lo que es el currículum rígido, donde ya estaban establecidos los aprendizajes, ya estaban organizados, hacia un enfoque, hacia un modelo que pueda brindar tanto a las autoridades escolares como a los supervisores, a los directores y a los propios maestros la flexibilidad de poder contextualizar
y de poder diversificar y concretar temáticas y con ello potenciar el alcance del currículum. Como maestros, ya sabemos, ¿verdad?, que la flexibilidad curricular pues, es indispensable para poder responder a contextos con una alta diversidad geográfica, social, cultural, lingüística, y que eso nosotros lo sabemos, ¿no? Que a veces es un poco difícil hacerlo, aterrizarlo, pero sabemos que se requiere esa flexibilidad. Entonces, como les decía, de ahí que pues lo que es el documento de aprendizaje es clave para la educación integral, plan y programas de estudio, con el fin de que fuera lo suficientemente flexible para que las escuelas tuvieran un margen de autonomía curricular en el que cada escuela pudiera fomentar procesos de aprendizaje que atiendan los distintos requerimientos y contextos de su población, pues se crean de esa manera, con esa flexibilidad. Ahora bien, el modelo educativo establece que es deseable que en cada escuela coincidan estos estudiantes, ¿verdad? Estudiantes con distintas características, ya bien establecido en el modelo, ¿no? Todo lo que nosotros como educación especial siempre abogábamos para que las escuelas lo hicieran, pues ya viene ahí como una estrategia para la educación básica. Entonces, establece como deseable que no haya escuelas donde digas, no, es que yo no, ¿cómo le voy a hacer con niños con discapacidad? Es que no tengo los recursos. El modelo establece que en cada escuela es deseable que coincidan estudiantes con distintas características. Que coincidan estudiantes de distintos contextos para poder entonces conformar pues una comunidad plural, una comunidad compleja, diferente, que las escuelas sean justamente espacios incluyentes donde todos, independientemente de sus características, de su origen, de su condición, puedan estar participando, puedan estar conviviendo, y en estos espacios van a ser los ideales, ¿verdad?, para fomentar el aprecio por la diferencia, por la diversidad, y se elimina la discriminación, ¿sí? Entonces, al estar interactuando con personas distintas, se da la posibilidad de poder lograr que haya ese aprecio por esas personas que son diferentes, ¿verdad? Y que se vayan eliminando actitudes y conductas discriminatorias. Entonces, la inclusión debe de ser concebida como un beneficio, no solamente para las personas que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad, sino para todas las personas que participamos en el proceso educativo. En ese sentido, pues, uno de los principales objetivos del planteamiento curricular es que los estudiantes aprendan a convivir, que aprendan a poder trabajar y relacionarse en grupos multiculturales, bilingües, de contextos económicos y lugares de origen distintos, para formarse en la interculturalidad y poder comprender la diversidad como una fuente de enorme riqueza. Son 3 los principios clave de la educación inclusiva que se mencionan en la estrategia. El primer principio hace referencia a que la inclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. Otra vez. Primer principio, la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. Por lo tanto, son las escuelas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus necesidades. Segundo principio, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones,
que el resto de la población escolar, ¿sí? Al promover esta forma de convivencia, desde el aprecio por la diversidad, se ofrecen a los alumnos y a toda la comunidad escolar diferentes oportunidades para poder aprender a relacionarse con respecto a la diferencia y a valorar a todos por igual, lo que va a llevar a poder eliminar prácticas discriminatorias, así como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, y así se va a contribuir a la formación de ciudadanos más solidarios y tolerantes. Y el tercer principio clave de la educación inclusiva es que las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben de representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Las barreras para el aprendizaje no se refieren a las características que son inherentes a los alumnos, sino a las condiciones de organización, a las normas, a las condiciones administrativas que tengan las escuelas, los espacios, a las condiciones pedagógicas que estén estableciendo los profesores, a las condiciones físicas, ¿verdad?, que presenten las escuelas, y también a las actitudes de quienes están relacionándose con los alumnos. Entonces, tercer principio, las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben de representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. También se nos presentan las 12 características de las escuelas inclusivas. La primera característica es que las escuelas inclusivas promueven la valoración de la diversidad y reconocen que todos participan, aprendan y aporten algo valioso. La segunda característica es que las escuelas inclusivas reconocen que no existe un alumno estándar. La tercera característica es que las escuelas inclusivas se adaptan a las necesidades de los alumnos. La cuarta característica es que las escuelas inclusivas garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. La quinta característica es que las escuelas inclusivas consideran los conocimientos, las capacidades, las actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. La sexta característica es que las escuelas inclusivas minimizan, eliminan o previenen la existencia de las BAP. La séptima característica es que aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante la corresponsabilidad, la coplaneación, la coenseñanza y la coevaluación. La octava característica es que desarrollan un lenguaje común entre los profesores. La novena característica es que planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. La décima característica es que seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características de los alumnos. La onceava característica es que evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. Y por último, la doceava característica, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Esas son las 12 características de las escuelas inclusivas. Continuamos para revisar lo que son las prácticas inclusivas. Las prácticas inclusivas dentro de lo que es una comunidad escolar van a exigir que se den algunos aspectos, ¿no? Uno es la eliminación de las BAP. Una práctica inclusiva implica la eliminación de las BAP. Implica también el uso de apoyos. Implica el DUA e implica los ajustes razonables. Vamos a revisar cada uno de estos aspectos. Respecto a lo que es la eliminación de las BAP, ¿sí? Vamos a analizar
la propuesta de esta estrategia donde nos hace referencia a que puede ser de tipo, por ejemplo, actitudinal, una barrera para el aprendizaje actitudinal. Puede ser, por ejemplo, cuando se le niega la inscripción a algún alumno, porque la persona que se la niega tiene una actitud discriminatoria. Es una barrera para el aprendizaje, ¿sí? No es ni siquiera del acceso. Entonces, es una actitud que tiene esa persona, ¿verdad? Que le niega la inscripción o la falta de inclusión en las actividades debido a que no se planean teniendo en cuenta las características y necesidades de los alumnos. Esa es una barrera actitudinal. También cuando, por ejemplo, las familias o los compañeros pudieran asumir conductas de sobreprotección, agresión o rechazo, y cuando se limita la participación de los niños en el aula o en la escuela. Tenemos también las barreras pedagógicas. Las barreras pedagógicas son, por ejemplo, cuando la enseñanza es homogénea, este tipo tradicional, ¿sí? Cuando el docente no ofrece los apoyos que los niños requieren, ¿sí? Sino que lo hace, pues, de manera homogénea, ¿no? Entonces, al no ofrecer esos apoyos específicos, pues está poniendo una barrera para el aprendizaje. Los alumnos con aptitudes sobresalientes, ¿verdad? Pensaríamos que ellos no pueden presentar una barrera porque pues tienen una capacidad por encima, ¿verdad? Sí, que es por encima del promedio. Sin embargo, cuando las actividades escolares pues no responden a su ritmo, a sus intereses, también se vuelven una barrera, ¿verdad? Porque ya no pierden el interés, y ya no se desarrollan sus capacidades como se deberían de desarrollar. Y también están las barreras de organización. Estas barreras de organización son, por ejemplo, cuando se dan cambios en los salones, ¿sí? En los espacios o en las actividades sin que haya una planeación, sino que la improvisación, una organización improvisada, por supuesto que es una barrera para el aprendizaje. ¿Sí? Cuando los materiales también no son accesibles para los alumnos, así como ambientes de desorden, son factores que van a afectar negativamente el aprendizaje de los alumnos. Y en el caso de los alumnos con discapacidad, pues estas condiciones serían todavía mucho más graves debido a que muchos de ellos requieren mayor estructura, requieren rutinas muy específicas para poder alcanzar los aprendizajes. Entonces, una aula con un ambiente desordenado le afecta todavía más a algún alumno con discapacidad o un alumno con TEA, ni se diga. O sea, un alumno con TEA aún requiere todavía más rutinas establecidas, más específicas, y un aula desordenada es una tremenda barrera para su aprendizaje. Las VAP, entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, que pueden ocurrir en la interacción con algún aspecto de la escuela, como por ejemplo la congruencia externa, las instalaciones físicas, la organización escolar, la relación entre los estudiantes y los adultos, distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y también las barreras para el aprendizaje y la participación se pueden encontrar fuera de los límites de la escuela, en las familias, en las comunidades, en las políticas y en las circunstancias tanto nacionales como internacionales. Las barreras ya vimos que pueden ser actitudinales, pedagógicas o de organización. El segundo elemento de lo que es la educación inclusiva es el uso de apoyos. En el uso de apoyos, vamos a ver que los apoyos se refiere a todas las actividades que
que aumentan la capacidad de una escuela para poder responder a la diversidad del alumnado. O sea, todas las actividades, todas, pláticas, algún tipo de apoyo específico para el alumno, algún tipo de material que se pueda brindar, o sea, todas las actividades que puedan aumentar la capacidad que tenga la escuela para responder a las necesidades de los alumnos. Todo eso son apoyos. Un concepto más amplio de apoyo va a implicar todo lo que se haga, todas las actividades que se orienten a reducir las bajas, ¿sí? Y a poder movilizar los recursos disponibles para eliminar esas bajas, ¿sí? Que pueden ser, los recursos pueden ser, vamos a ver, de diversa índole, ¿no? Pueden provenir de diferentes fuentes, como por ejemplo las habilidades y competencias de todos los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes, por supuesto, que pueden ayudar a otros estudiantes, entonces en ese sentido es una fuente de apoyo. El liderazgo de los directivos, ya vimos, ¿verdad?, cómo el liderazgo del directivo, por supuesto que puede llevar a que una escuela sea más eficaz. Y en ese sentido, pues proveer ambientes más ordenados, con espacios más visiblemente incluso mejor, ¿verdad? Más agradables. Y todo eso va a ayudar para que los niños se sientan en armonía, se sientan mejor y puedan estar en mejores condiciones para poder aprender. Otra fuente de esos apoyos pueden ser los conocimientos y habilidades de los docentes, ¿sí? Una escuela inclusiva sabemos que no es trabajar en lo individual, sino trabajar de manera colaborativa. En ese sentido, no se concibe que nada más el maestro que atiende específicamente al niño ese es su maestro y ya, ¿no? Sino que todos los docentes que van a estar, todos los agentes educativos que coinciden en la escuela pueden ser fuente de apoyo. Los familiares y amigos de cada estudiante, la tecnología, los servicios de educación especial que estén colaborando en la escuela y otros servicios complementarios de tipo externo. La intensidad de estos apoyos puede variar. No es que sean para todo el curso o siempre o nada más un mes. O sea, la duración y la intensidad va a depender de la situación específica de los alumnos y también va a depender pues de la propia necesidad. Estos apoyos deben de considerar que deben abarcar todas las áreas de vida de los alumnos. Se debe de atender al alumno de manera integral, sin perder de vista que estos apoyos deben fomentar la participación exitosa en igualdad de condiciones y en contextos normalizados. La mejora de los procesos de enseñanza y el aprendizaje con una orientación inclusiva son considerados actividades de apoyo. ¿Sí? Cuando se mejoran esos procesos, son considerados actividades de apoyo. De ahí que también pues el apoyo implique que a todo el personal, a los estudiantes y a sus familias. El DUA. ¿Qué es el DUA? El DUA surge, ¿verdad? Surge de un concepto inicial que conocemos como diseño universal. Este diseño universal, de hecho ya lo habíamos visto también en una anterior clase, tiene su origen en el ámbito de la arquitectura por medio del estadounidense Ron Macy, usuario de silla de ruedas, quien utilizó este término por primera vez y lo define como la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables por todas las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico, ¿sí? Es decir, diseñar y construir espacios que consideren
las diversas necesidades de las personas. Entonces, el ambiente en sí, el entorno diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo. Esta definición que surge en ese momento, pues propició en ese tiempo un movimiento que se le denominó movimiento del diseño universal, ¿sí? Y se da también en Estados Unidos. Y en un principio, pues se pensó que favorecer nada más a las personas con discapacidad. Sin embargo, al estar haciendo estas adaptaciones a los diferentes edificios, se dieron cuenta que también se empezó a beneficiar a personas que no tenían discapacidad, ¿sí? Entonces, el movimiento pues se fue haciendo cada vez más grande y se observó que los efectos positivos pues se ampliaban, ¿no?, a otras personas. En el ámbito educativo se aterrizó también este concepto del diseño universal y se empiezan a hacer algunas investigaciones donde descubren que las tecnologías diseñadas también originalmente para los alumnos con discapacidad también se empezaron a utilizar por otros niños que no tenían discapacidad y que les ayudaba a que tuvieran mejores resultados en sus estudios, ¿no? De hecho, eso lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Cuando trabajamos con los niños y vemos que cuando apoyamos a un niño y le brindamos ciertos apoyos, el resto también se beneficia. De hecho, hay muchos niños que aparentemente no tienen, o sea, no han sido derivados, por ejemplo, a la USAER o algo. Y cuando estamos trabajando con algún niño en específico, los demás se juntan, ¿no? Y entonces resulta que después, así como que se hacen subgrupitos de los que quieren trabajar con la maestra de USAER, ¿no? Con la persona que está ahí de USAER y se juntan un montón ahí porque quieren que a todos se les apoye. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Como estos apoyos, pues, benefician al resto. Entonces, con estas investigaciones, pues, demostraron que las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las propias características de los niños, ¿sí?, sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos y de los métodos que utilizaban los profesores, los cuales pues no respondían ni tampoco satisfacían la diversidad de los alumnos. Por lo que se replanteó este concepto ya con un enfoque didáctico, aplicando los principios del DUA en la elaboración del currículum de los diferentes niveles educativos, adaptándolos a la diversidad. Entonces, pues se empieza a diseñar un currículum más flexible para que esté orientado a todos, sin importar sus características. Y este modelo no solo se centra entonces en lo que es el desarrollo del currículum, sino también se enfoca en que los objetivos, los contenidos, los materiales y la evaluación estén dirigidos hacia todos. Y parte de estos planteamientos, ¿sí?, donde se dice que pues no hay un usuario modelo, se diseña desde el inicio pensando en todos, el diseño está destinado a distintos usuarios y el diseño brinda beneficios para todos. El DUA se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Ese es el DUA. Se nos presentan posteriormente los principios básicos del DUA, que son 3, y a partir de ahí se despliegan también unas pautas y unos ejemplos. No vamos a revisar cada uno de los ejemplos porque es bastante. Si cada quien, si tuviesen así como todavía la duda, pueden revisar la tablita donde vienen los ejemplos. Aquí nada más es importante tener muy claro cuáles son estos 3 principios básicos del DUA. El primer principio es
proporcionar múltiples formas de representación. De hecho, esto también ya lo habíamos revisado, ¿sí? Proporcionar múltiples formas de representación. Proporcionar, el segundo es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Y el tercero es proporcionar múltiples formas de motivación. Estos son los principios básicos del DUA. Ahora, ¿qué se hace cuando el DUA, o sea, cuando el diseño, ¿verdad? O más bien, cuando no es posible diseñar o hacer productos o servicios de tal forma que todos puedan utilizarlos, ¿sí? Cuando no tenemos un diseño universal. Cuando no podemos nosotros tener ese diseño que sea accesible para todos, donde todos puedan, independientemente de sus características y de sus condiciones, participar y desenvolverse con facilidad. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. Aquí se nos da la respuesta, es los ajustes razonables. Ajá. Porque en ese ambiente pues tan diverso existirá o podrá existir algunas personas que requieran estas modificaciones o adaptaciones específicas para que puedan ser utilizados por solamente una persona. Ajá. Entonces, aún con una persona, decían hace días, ¿no? De que nada más es una persona y entonces no se requiere. Bueno, pues el documento habla de que aunque haya una persona que requiera, ¿verdad? Modificación o adaptación, pues entonces cuando el diseño no responde a sus necesidades, a sus características, pues hay que hacer los ajustes. Ajá. Entonces, los ajustes razonables se entenderán como aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para poder garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿A qué se le hacen ajustes? A la infraestructura, a los materiales didácticos, a la comunicación e información, a los objetos de uso cotidiano y a la organización de la jornada escolar, ¿sí? Muy bien. Listo. Terminamos.